Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su espacio favorito para descubrir todo lo relacionado con las series turcas. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que muy bien y listos para un chismecito jugoso, porque hoy vamos a sumergirnos en un escándalo amoroso que sacudió Superíndice 3 los cimientos de las telenovelas turcas. Prepárense porque hoy hablaremos de Kerem Kachado, Melisa y Hande. Un trío nulo amoroso explosivo que dejó Superíndice 3 a todos boquiabiertos. Antes de que nos lancemos de lleno a este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Acu encontrar análisis profundos, noticias exclusivas, rankings de series y actores, y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo de las telenovelas turcas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora vamos al grano. Hoy vamos a desentrar más o menos la historia de este trío nulo amoroso que involucró Superíndice 3 a Kerem Kachado, Melisa y Hande, y que se convirtió Superíndice 3 en comidilla de todos los medios de comunicación Superíndice 3N. Veremos CU Superíndice 3 se desarrollo Superíndice 3 este escándalo, copyright papeles jugaron cada uno de los involucrados y, lo muy importante. Copyright series protagonizaron y CU Superíndice 3 este drama personal pudo haber afectado sus carreras. Esto se va a poner bueno. Para entender mejor el contexto, es importante hablar un poco de las series que catapultaron a la fama a estos tres actores. Empecemos con Kerem Kachado, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Kerem Kachado saltó Superíndice 3 a la fama con la serie Amor en blanco y negro, un drama romántico que combinaba acción Superíndice 3N, suspense y pasión Superíndice 3N. En esta serie, Kerem interpretaba a Ferhat Aslan, un sicario con un pasado turbulento que se enamoraba de Aslu Kondieres Nar, una doctora idealista interpretada por Birce Akalay. La química entre Kerem y Birce era innegable, y la serie se convirtió Superíndice 3 en un Kondieres copyright sito rotundo. Amor en blanco y negro es relevante para nuestro tema porque demostró Superíndice 3 la capacidad de Kerem para interpretar personajes complejos y atractivos. Su interpretación Superíndice 3N de Ferhat, un hombre atormentado que encuentra la redención Superíndice 3N en el amor, le valió Superíndice 3 el reconocimiento de la crítica y el cariño más menos o del público. Además de esta serie consolidó Superíndice 3 su imagen como uno de los galanes más cotizados de Turquía. Algo interesante de esta producción Superíndice 3N es que aunque la trama era bastante intensa, los momentos de humor negro eran muy apreciados por el público. La habilidad de Kerem para alternar entre la dureza del sicario y la vulnerabilidad del hombre enamorado fue clave para el Kondieres copyright sito de la serie. Se dice que Kerem se preparó Superíndice 3 a fondo para este papel, investigando sobre la vida de personas con pasados similares y trabajando en su expresión Superíndice 3N corporal para transmitir la complejidad del personaje. Luego Kerem protagonizó Superíndice 3 de Protector, la primera serie turca original de Netflix. En esta serie de fantasía y acción Superíndice 3N, Kerem interpretaba a Hakan, un joven que descubrió que era el último protector de Estambul y que debía luchar contra las fuerzas oscuras que amenazaban la ciudad. Esta serie fue un paso importante en la carrera de Kerem, ya que le permitió Superíndice 3 llegar a un público internacional y demostrar su versatilidad como actor. Lo que hace única a The Protector es su combinación Superíndice 3N de elementos de la mitología turca con una historia moderna y emocionante. Kerem brilló Superíndice 3 en el papel de Hakan, un copyright roe reacio que aprendió a aceptar su destino y a luchar por el bien. Esta serie demostró Superíndice 3 que Kerem no solo era un galú romántico, sino también copyright N un actor capaz de interpretar personajes de acción Superíndice 3N y fantasía. Para este papel Kerem tuvo que someterse a un intenso entrenamiento físico para estar a la altura de las escenas de acción Superíndice 3N. Además de ese trabajo Superíndice 3 con expertos en mitología turca para comprender mejor el contexto de la historia y poder transmitir la esencia del personaje. La serie fue un gran escaparate para el talento de Kerem a nivel internacional, consolidando su posición Superíndice 3N como una de las estrellas emergentes de Turquía. Ahora hablemos de Melisa, una actriz talentosa y carismática que también copyright N ha cautivado al público con su belleza y talento. Una de las series populares de Melisa es Medcezir, una adaptación Superíndice 3N turca de la serie estadounidense DOC. En esta serie Melisa interpretaba a Mira Beylice, una joven rica y problemática que se enamoraba de Yaman Koper,
un chico de origen humilde interpretado por u con diéresis Agatayul Usoy. Medcezir fue un u con diéresis copyright cito rotundo en Turcua y catapultó superíndice 3 a Melissa a la fama. Medcezir es relevante para nuestro tema porque mostró superíndice 3 la capacidad de Melissa para interpretar personajes complejos y emocionalmente vulnerables. Su interpretación superíndice 3N de Mira, una joven que luchaba contra sus propios demonios y que buscaba el amor verdadero, le valió superíndice 3 el reconocimiento de la crítica y el cariño más menos o del público. Además de esta serie consolidó superíndice 3 su imagen como una de las actrices prometedoras de Turcua. Un dato curioso de esta serie es que la banda sonora jugó superíndice 3 un papel muy importante en la creación superíndice 3N de la Atmos superíndice 3 esfera y el ambiente de la serie, con canciones que se convirtieron en u con diéresis copyright citos en Turcua. Melissa se identificó superíndice 3 mucho con el personaje de Mira, ya que ella misma había experimentado situaciones similares en su vida personal. Se dice que la actriz aportó superíndice 3 mucho de su propia experiencia al personaje, lo que la hizo aún de ese creíble y cercana al público. Otra serie importante en la carrera de Melissa es Fi, una serie web que causó superíndice 3 sensación superíndice 3N por su trama arriesgada y sus escenas sensuales. En esta serie Melissa interpretaba a Duru Duran, una bailarina talentosa y ambiciosa que se involucraba en un trío nulo amoroso con Cam Mañay, un siku superíndice 3 logo famoso interpretado por Ozan Guben, y Deniz Sarn, un músico talentoso interpretado por Mehmet Gunsur. Fi fue un u con diéresis copyright cito rotundo y demostró superíndice 3 la versatilidad de Melissa como actriz. Lo que hace única a Fi es su enfoque en la psicología de los personajes y su exploración superíndice 3N de temas tabú como el sexo, el poder y la ambición superíndice 3N. Melissa brilló superíndice 3 en el papel de Duru, una mujer que luchaba por su sueño más menos o sí que no tenía miedo de romper las reglas. Esta serie demostró superíndice 3 que Melissa no solo era una cara bonita, sino también copyright N una actriz capaz de asumir roles desafiantes y complejos. Para preparar este papel, Melissa tomó superíndice 3 clases intensivas de ballet para poder interpretar las escenas de baile de manera creíble. Además de ese trabajo superíndice 3 con un siku superíndice 3 logo para comprender mejor la mentalidad de su personaje y poder transmitir su complejidad. La serie fue un punto de inflexión superíndice 3N en la carrera de Melissa, ya que le permitió superíndice 3 mostrar su talento en un registro diferente y consolidarse como una actriz versátil y arriesgada. Y ahora, llegamos a Ande, otra de las actrices queridas y admiradas de Turcua. Su belleza, talento y carisma la han convertido en una de las figuras populares de la televisión superíndice 3N turca. Una de las series exitosas de Ande es Amores tú en el aire, una comedia romántica que se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial. En esta serie Ande interpretaba a Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso interpretado por Kerem Bürsin. La química entre Ande y Kerem era innegable, y la serie se convirtió superíndice 3 en un u con diéresis copyright cito rotundo. Amores tú en el aire es relevante para nuestro tema porque demostró superíndice 3 la capacidad de Ande para interpretar personajes encantadores y divertidos. Su interpretación superíndice 3N de Eda, una joven independiente y optimista que encontraba el amor en las circunstancias inesperadas, le valió superíndice 3 el reconocimiento de la crítica y el cariño más menos o del público. Además de esta serie consolidó superíndice 3 su imagen como una de las actrices populares y queridas de Turcua. Lo curioso de esta serie es que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem Bürsin trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtieron en pareja en la vida real, lo que aún es el interu copyright del público por la serie. Se dice que la química entre Ande y Kerem era tan evidente desde el principio que los productores de la serie decidieron explotarla al máximo, creando escenas románticas que hagan suspirar al público. La relación superíndice 3N entre Ande y Kerem se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno medio tico, con fans de todo el mundo siguiendo cada uno de sus movimientos y celebrando su amor. Otra serie importante en la carrera de Ande es Azize, un drama romántico que aunque no tuvo el mismo u con diéresis copyright cito que Amores tú en el aire, le permitió superíndice 3 demostrar su versatilidad como actriz. En esta serie, Ande interpretaba a Azize Gunay, una joven que buscaba vengar la muerte de su familia y que se enamoraba de Kartal, un miembro de la familia enemiga.
Aunque la serie fue cancelada después copyright S de pocos episodios, la interpretación superíndice 3N de Ande fue muy elogiada. Lo que hace interesante a Azize es su combinación superíndice 3N de elementos de drama, romance y acción superíndice 3N. Ande brilló superíndice 3 en el papel de Azize, una mujer fuerte y decidida que luchaba por la justicia y el amor. Esta serie demostró superíndice 3 que Ande no solo era una actriz CU superíndice 3 mica, sino también copyright N una actriz capaz de interpretar personajes dramáticos y complejos. Para este papel, Ande tuvo que aprender a manejar armas y a realizar escenas de lucha, lo que representó superíndice 3 un gran desafío para ella. Sin embargo, la actriz se esforzó superíndice 3 al máximo para estar a la altura del personaje y demostrar su talento en un registro diferente. Aunque la serie fue cancelada prematuramente, la interpretación superíndice 3N de Ande fue muy elogiada por la crítica, que destacó superíndice 3 su capacidad para transmitir la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje. Ahora que tenemos una idea clara de las carreras de Kerem, Melissa y Ande, podemos adentrarnos en el escándalo amoroso que los involucró superíndice 3. Si bien los detalles exactos de lo que sucedió superíndice 3 de True SDCU Mara son difíciles de verificar, los rumores y las especulaciones fueron intensos. Se rumoreaba que Kerem y Melissa estaban en una relación superíndice 3 en seria cuando Kerem comenzó superíndice 3 a trabajar con Ande en Amores Tú, en el aire. La química entre Kerem y Ande era evidente tanto en la pantalla como fuera de ella, y los rumores de un romance entre ellos comenzaron a circular. Algunos medios informaron que Kerem terminó superíndice 3 su relación superíndice 3N con Melissa para estar con Ande, mientras que otros afirmaron que la relación superíndice 3N entre Kerem y Melissa ya estaba en problemas antes de que comenzara el rodaje de Amores Tú, en el aire. Lo cierto es que el escándalo amoroso fue un tema recurrente en los medios de comunicación superíndice 3N y generó superíndice 3 mucha controversia entre los fans de los tres actores. La prensa del corazón superíndice 3N turca se hizo un festún con este escándalo, publicando fotos y vídeos de los tres actores en diferentes situaciones y alimentando a UNMUS los rumores. Los fans de Kerem y Melissa se sintieron traicionados por el actor, mientras que los fans de Ande la defendieron a capa y espada. La situación superíndice 3N se volvió superíndice 3 tan tensa que los tres actores tuvieron que lidiar con una gran presión superíndice 3N medio tica y con el acoso de algunos fans. Es importante ser más menos alar que ninguno de los involucrados ha confirmado ni negado los rumores de manera oficial. Sin embargo, el hecho de que Kerem y Ande finalmente confirmaran su relación superíndice 3N después copyright S de meses de especulaciones alimentó superíndice 3 a UNMU. Es la teoría de que su romance comenzó superíndice 3 durante el rodaje de Amores Tú, en el aire. La confirmación superíndice 3N de la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande fue recibida con gran entusiasmo por sus fans, que llevaban meses esperando este momento. Sin embargo, también copyright N generó superíndice 3 una ola de críticas por parte de aquellos que consideraban que su romance había comenzado de manera poco con diéresis copyright tica. A pesar de las críticas, Kerem y Ande se mostraron muy enamorados y felices, disfrutando de su relación superíndice 3N y compartiendo momentos especiales con sus fans. Este escándalo amoroso tuvo un impacto significativo en la imagen pública de los tres actores. Kerem fue criticado por algunos por supuestamente haber engao más menosado a Melissa, mientras que Ande fue acusada de ser la tercera en discordia. Melissa, por su parte, recibió superíndice 3 el apoyo de muchos fans que simpatizaron con su situación superíndice 3N. El escándalo afectó superíndice 3 la imagen pública de Kerem, que fue visto por algunos como un mujeriego y un infiel. Ande también copyright N sufrió superíndice 3 las consecuencias del escándalo, siendo acusada de ser la culpable de la ruptura entre Kerem y Melissa. Melissa, por su parte, se convirtió superíndice 3 en la víctima del escándalo, recibiendo el apoyo y la solidaridad de sus fans. Sin embargo, a pesar del escándalo, los tres actores lograron mantener sus carreras profesionales y seguir cosechando con diéresis copyright hitos. Kerem y Ande continuaron protagonizando Amores Tú, en el aire y se convirtieron en una de las parejas muy queridas de la televisión superíndice 3N turca. Melissa también copyright N siguió superíndice 3 trabajando en nuevos proyectos y demostró superíndice 3 su talento y profesionalismo. Los tres actores demostraron ser profesionales y lograron superar el escándalo, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos personales. Kerem y Ande continuaron trabajando juntos y consolidaron su relación superíndice 3N,
convirtió copyright-dose en una de las parejas mu-s populares y queridas de Turquía. Melissa, por su parte, siguió Superíndice 3 trabajando en nuevos proyectos y demostró Superíndice 3 su talento y profesionalismo, consolidó-dose como una de las actrices mu-s importantes de Turquía. En resumen, el triángulo amoroso entre Kerem Cachado, Melissa y Hande fue un escándalo que sacudió Superíndice 3 los cimientos de las telenovelas turcas. Si bien los detalles exactos de lo que sucedió Superíndice 3 son difíciles de verificar, los rumores y las especulaciones fueron intensos y tuvieron un impacto significativo en la imagen pública de los tres actores. Sin embargo, a pesar del escándalo, los tres lograron mantener sus carreras profesionales y seguir cosechando con diéresis copyright hitos. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre el triángulo amoroso entre Kerem Cachado, Melissa y Hande. ¿Qué copyright les pareció Superíndice 3 esta historia? ¿Creen que Kerem realmente abandonó Superíndice 3 a Melissa por Hande? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y teorías. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo sobre series turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y recuerden, encontrar todo lo que necesitan para estar al día con el mundo de las telenovelas turcas, análisis profundos, noticias exclusivas, rankings de series y actores y mucho más, no se lo pierdan. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.